Saludos, mis queridos y apreciados hermanos y amigos y sobre todo jóvenes del distrito de Nuevo Chimbote. Qué grato para mí haber recibido la invitación de nuestro querido hermano Luis Robles, director de jóvenes del distrito. Me siento honrado de hablarle a la juventud de mi ciudad, a la juventud de mi país, a la juventud chimbotana en esta preciosa ocasión donde los jóvenes de diferentes sectores se unen para celebrar un homenaje a Jesús, porque es el tiempo para exaltar su nombre, es el tiempo para bendecir, pero también para agradecer al Señor las tantas y múltiples bendiciones que Él nos ha dado hasta el día de hoy, a pesar de tanta situación difícil que todavía este mundo nos está sin duda desafiando a vivir. Pero traigo este saludo no solamente para recordar a los jóvenes cuán importantes son a la vista de Dios, sino que también se viene a mi memoria y a la mente el texto bíblico de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, donde el apóstol más amado, uno de los apóstoles aún el más joven, el más muchachito, capaz ustedes recordarán el apóstol Juan, que era tan cercano que fue llamado el discípulo amado. Se recostaba aún a los pechos de Jesús y ahí él mostraba su amor, mostraba su acercamiento, su fe al Señor, que era no solamente el que lo ayudaba a crecer en su diario caminar, sino que lo estaba guiando al Padre. Por eso Juan, uno de los únicos discípulos y el más joven, se cree que él tendría entre 17 años aproximadamente cuando fue llamado por Jesús. Imagínense, el más muchacho de todos los discípulos. Llega un momento que los años han pasado, la vida ha sido bastante complicada para él después que Jesús se fue a causa de la persecución, pero él escribe a la iglesia y destaca también un saludo muy especial a los jóvenes y le dice a los jóvenes que les escribe a ellos porque han vencido al maligno. El versículo 13 de Primera de Juan 2 menciona: jóvenes, les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al maligno. Pero en el versículo siguiente, o sea, Primera de Juan 2, 14, vuelve a mencionar a los jóvenes de la iglesia y les dice: les he escrito a ustedes jóvenes porque ustedes son fuertes, ustedes tienen la palabra de Dios en sus vidas, por eso es que están fuertes, están firmes. Y una vez más les menciona: han vencido al maligno. Hablando de la juventud, tenemos que hablar de decisiones tan importantes que nos toca seguro tomar en estos tiempos capaz complicados, no solamente de pandemia, sino de que por sí la juventud ha sido denominada la etapa de las decisiones. ¿Qué se decide cuando comienza uno a ser joven? Capaz qué carrera seguir o estudiar, ¿verdad? ¿Qué profesión voy a tomar para inclinarme y prepararme? También inevitable, ¿con quién me voy a casar? ¿Ah? Estoy pensando tener una enamorada, un enamorado, como dicen en Perú, y mañana noviar y de pronto casarme. ¿Con quién me casaré? Hay muchas preguntas que en esta etapa se resuelven. Pero queridos jóvenes, mi reflexión y esta intervención mía es para recordarles lo que Jesús una vez les dijo claramente a sus seguidores: sin mí nada podéis hacer. Por eso cuán importante es desarrollar en nuestras vidas bastantes disciplinas claras que como cristianos tenemos que ponerlo en práctica de una manera muy habitual. La oración. No podemos dejar de orar a pesar que creemos que las habilidades nuestras
las destrezas nuestras, la juventud nuestra es suficiente para llevar adelante todos nuestros planes personales, nuestros proyectos profesionales, nuestros proyectos aún ministeriales o de iglesia. No hay mayor dependencia que la el joven debe tener cerca de Dios. Nosotros somos, sin duda, gente que debe escuchar, además, la voz de Dios, el consejo de Dios. Y me quiero referir a la palabra de Dios. Solo dos prácticas espirituales entre muchas que, si realmente queremos pertenecer a ese grupo selecto que Juan se dirige en su carta, de que ustedes han vencido al maligno. Imagínense cómo es que Juan destaca a los jóvenes que han vencido al maligno. Naturalmente nosotros, naturalmente los cristianos, naturalmente los jóvenes deben recordar que son tres enemigos que por lo general tenemos que confrontar. Uno es el diablo, que la Biblia dice que sometiéndose a Dios, uno puede ahora resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Santiago claramente le dice a la iglesia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo de vosotros huirá. Esto significa que el maligno, que lo señala Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, tiene una manera de ser derrotado. Y Juan no solamente halaga a esa juventud que ha derrotado al maligno, sino que Santiago también dice claramente que esta derrota que se puede tener contra el maligno es sometiéndose a Dios. Esto es muy importante. Uno se somete a Dios cuando depende de Dios. Uno se somete a Dios cuando ora. Uno se somete a Dios cuando sabe que solo con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas, con nuestra energía o solo con nuestros criterios no se puede vencer al maligno, sino sometiéndonos a Dios. Esto es muy importante. El someternos a Dios implica obedecer su palabra, que nuestra voluntad propia quede en segundo plano y la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Porque este primer enemigo llamado diablo, Juan lo llama maligno, Pedro lo compara como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Imagínense estas figuras que usan los apóstoles, que usan los que escriben precisamente a la iglesia para decirnos que debemos tener cuidado porque este maligno, sin duda, el mismo Jesús lo trata de desenmascarar en San Juan 10:10, diciendo que es como un ladrón que viene no para cosas buenas, sino para hurtar, matar y destruir. Estos son los planes que el diablo quisiera con la juventud. Pero Jesús en ese mismo versículo dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Qué importante es saber reconocer a los enemigos que como jóvenes tenemos que confrontar. El maligno. Número uno, primer gran enemigo. ¿Cómo se puede vencer a este enemigo? Ya Santiago lo ha dicho y Juan lo destaca porque menciona que hay una juventud que ha vencido al maligno sometiéndose a Dios. Sometiendo nuestra voluntad a Dios. Confiando, dependiendo, acercándonos, orando, por supuesto, al Señor. Ahora, cuando hablamos de oración, es tan importante repasar lo que le ocurrió también a otro de los discípulos de Jesús, llamado Pedro. Confiaba en su fuerza, en su energía, pero en un momento Jesús tuvo que decirle, Pedro, he orado por ti toda la noche para que tu fe no te falte. El diablo ha pedido zarandearte. O sea, el diablo te quiere dar un sacudón terrible. Pero he orado por ti toda la noche. Si Jesús, el Hijo de Dios, sabe, valora y valoró estando en un cuerpo como el tuyo y el mío, para decirle a los discípulos
A pesar que el diablo tenga planes, he orado. Si él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Jóvenes, este enemigo llamado diablo, llamado maligno, puede ser vencido cuando uno se somete a Dios. Él traerá sus propuestas, Él traerá sus caminos, Él traerá sus tentaciones. Pero dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistir al diablo significa oponerse a sus principios, a sus intenciones, aún a sus maquiavélicos planes. Vamos a oponernos a eso, dice Santiago. Vamos a someternos a Dios, luego resistir al diablo. Vamos a oponernos a sus planes, a sus pensamientos, a sus intenciones. Nos vamos a oponer, vamos a hacer lo contrario a lo que el enemigo desea. Entonces, un joven sometido a Dios, un joven que lucha contra las cosas negativas que el maligno trae, la Biblia dice, el diablo huirá de vosotros. Otro gran enemigo que nosotros podemos reconocer en la Biblia, y el propio Juan lo menciona, que es el mundo y sus deseos. Y Juan lo dice, el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad o el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Sin duda, el tiempo de la juventud también es un tiempo para valorar, para entender a qué Señor va a servir. Porque el mundo es muy atractivo. Y mucha gente a veces dice de una manera tan coloquial entre nuestros términos cristianos, alguien se fue al mundo. Bueno, estamos en el mundo todavía, pero uno usa ese término a veces para decir que se fue tras los deseos que el mundo le abrió, le ofreció, que vive ahora lejos de Dios, que ahora su prioridad es su propia complacencia. ¿Cuántas veces seguiremos teniendo ofertas del mundo para apartarnos de Dios? ¿Qué significa esto? Capaz propuestas tan atractivas a tu vida que significa que tú renuncies, por ejemplo, a tu servicio a Dios. Que tú renuncies, por ejemplo, a tu intimidad y tu cercanía y tu consagración a Dios. Es que las ofertas del mundo del cual estoy hablando tienen que ver con eso. Cuando te desenfocan, te apartan, te quitan de la prioridad de tu vida, el amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este enemigo también se le apareció a Jesús, y conocemos la historia bíblica, mientras él estaba en el desierto, en ayuno y en oración. El enemigo le ofreció el propio mundo. Bueno, el rey de este mundo, el rey de las tinieblas, el rey de este siglo, dijo Jesús, es el diablo. Le ofreció a su aliado, al mundo. Y Jesús dijo que no iba a adorar ni por riquezas, ni por placeres, ni por ofertas materiales, o por ofertas de grandeza al enemigo, porque hay a una sola persona que adorar, y ese es Dios. Que nunca el mundo nos ofrezca cosas tan atractivas que reemplace nuestro servicio, nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. Queridos jóvenes, el mundo es tan atractivo. Vas a la universidad, vas a la escuela, vas a quizá a los centros de estudio, los centros de trabajo, y de pronto todas las invitaciones son para abrazar las costumbres del mundo que te apartan de Dios. Por eso, que no nos pase quizá esas malas experiencias que ante propuestas, a veces hasta ambiciones tan propias de nosotros, los jóvenes, podamos ceder
a reemplazar nuestro amor a Dios. Porque aún lo que la gente a veces le llama éxito en la vida tan natural, significa tener únicamente más bienes, quizá más dinero. Pero Jesús dijo, ¿qué pasa si pierdes tu alma por solo pensar que puedes cosechar las riquezas, todas las riquezas del mundo? Por esto este gran enemigo llamado mundo, debemos entender como aquellas propuestas que te quieren desenfocar de tu amor, de tu fidelidad a Dios. Y bueno, el tercer gran enemigo, la carne, esta voluntad, esta naturaleza tan pecaminosa que tiene la tendencia a desobedecer a Dios. Pablo en Romanos 8 por ahí trata de describir que una lucha tan interna, la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, también Pablo lo menciona en Gálatas y hace claramente una lista de los frutos de la carne, que ojo que no tienen que ver a veces ya ni con la oferta, ni siquiera con la tentación del diablo, sino con la propia concupiscencia, el propio deseo natural de esta raza caída que arrastramos. Pero, ¿cómo es que vamos a reaccionar frente a este enemigo si no sometiéndolo a Dios? Pablo también lo llama matando el viejo hombre, el cual está viciado de pecado y tanta concupiscencia que desagrada a Dios. Sometiéndonos a Dios, amando a Dios, alimentando más nuestra vida espiritual, podemos entonces alimentar el ser interior que se va renovando de día en día, y entonces puede también vencer aquella lucha interna que Pablo decía entre el espíritu y la carne. Creo que tan importante y tan valiosa es la oración. No debe dejarse de practicar en la vida de toda la juventud el hecho de depender de Dios, de orar a Dios, de desarrollar este hábito bueno para tener fortalezas espirituales. Acuérdense, una vez Jesús tuvo que decirle a Pedro: el diablo me ha pedido zarandearte, Pedro. ¿Ah? El diablo ha pedido que tú seas zarandeado, pero he orado por ti toda la noche para que tu fe no te falte. Ante la adversidad del enemigo, ante la adversidad que el mundo inclusive trae para dañar tu relación con Dios, aún Jesús está diciendo que él ha orado toda la noche para que a su amigo Pedro no se le venga la ruina espiritual. Qué importante es saber que la oración es también parte esencial en nuestras vidas, queridos jóvenes. Aún se tiene que traer a la memoria Jesús diciéndole a Pedro que oraría por él toda la noche para que tu fe no te falte. En medio de situaciones complicadas, la oración fortalece nuestra vida, porque la oración es dependencia de Dios. La oración es hablar, comunicarse, abrir aún tu corazón a Dios, recibir solamente fuerzas nuevas, sino día a día entender el corazón de Dios. Un hábito tan bueno y tan precioso que Jesús lo trataba de difundir, lo trataba de promover entre todo aquel que le seguía. Por eso solamente Él enseña a orar a sus discípulos, algo que es tan valioso, queridos jóvenes. Ni siquiera Jesús le enseñó a predicar. Jesús sí les enseñó a orar. Qué importante es tener en cuenta que a veces Jesús desafiaba a sus discípulos porque los encontraba durmiendo después que Él les había pedido, aunque sea orar
1 hora. Mira tú el desafío mínimo que Jesús les pone. El desafío mínimo. Porque en la vida de él, la Biblia registra que él pasaba toda la noche orando. Toda la noche orando. ¿Qué significa toda la noche? ¿Cuántas horas dura toda la noche? Capaz más de 5 horas, 6 horas. Para el pueblo judío a las 6 de la tarde ya caía la noche. Toda la noche hasta el amanecer. Se imagina 6 de la mañana. Jesús, ¿cuántas horas pasaría orando? Y él tenía un reproche muy fuerte a sus seguidores, porque le decía: ustedes no pueden orar ni siquiera 1 hora. Por eso, queridos jóvenes, que no caigamos en el hábito de decir: bueno, Señor, yo voy a orar poquitito, pero de calidad. A veces son excusas muy baratas. Ni siquiera te debe preocupar el tiempo, sino tu plena comunión con Dios. Jesús lo tuvo que recomendar de muchas maneras, aún diciéndole a los discípulos: también pueden orar en secreto. Ora con tu familia, ora con tu iglesia, ora con tus amigos, pero también ora en secreto. Que lo que tú también ores en secreto, el Padre te lo va a complacer y te lo va a premiar en público. Qué importante la oración en nuestra vida. Qué importante, queridos hermanos y queridos jóvenes, es ser parte de este grupo de muchachos y de jóvenes que Juan les tiene que escribir y tiene que destacar, porque aún Juan era el más muchachito, como se lo estaba comentando, de todos los apóstoles, el más muchachito, el más joven, que se recostaba en su pecho, pero valoraba muchísimo la cercanía con Dios. Por eso es importante que entendamos los jóvenes que estos enemigos, como le he mencionado, el maligno, el mundo y la propia carne, pueden ser vencidos cuando uno se somete a Dios, cuando uno valora el consejo de Dios, cuando uno tiene presente en el corazón la palabra de Dios. No porque vas a estudiar, no porque tienes ahora un emprendimiento o has conseguido un buen trabajo, tu fe tiene ahora entonces que menguar, ahora tu fe tiene que ser postergada o tienes que renunciar a ella. Que no nos ocurra, queridos jóvenes, lo que tristemente le ocurre a tantas personas, que a veces que hoy sienten que tienen oportunidades, entre comillas, mejores en su nivel social y se apartan del gran amor a Dios. Gente que ha corrido, jóvenes que han corrido tristemente detrás de sueños, de metas y desafíos, pero que en ellos dejaron al Señor en el camino. Que fueron como los 10 leprosos, que fueron bendecidos los 10, pero solo uno regresó corriendo, se arrodilló a Jesús, le besó los pies y le dijo al Señor: muchas gracias, gracias porque ahora soy limpio. Los demás en el camino se olvidaron quién los limpió y nunca regresaron a agradecer al Señor. Ojalá que no seamos parte de ese grupo de jóvenes que después de haber sido limpios, después de haber sido salvos, llenos del Espíritu, con tantos dones y talentos que Dios puso en nuestra vida, terminemos siendo ingratos tras las ofertas del mundo, tras las ofertas o también los deseos, como el propio Juan lo llama, de esta vida. Queridos jóvenes, yo los invito más bien a ser parte de este selecto grupo de campeones que Juan identifica en su primera carta a la iglesia. Él ha sido un muchacho, Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el más joven de los discípulos. Les decía que tenía quizá como 17 años cuando Jesús lo llamó. Discípulo amado. Él escribe ahora siendo un anciano. Identifica a esos jóvenes porque a él le ha pasado. Él ha permanecido porque él ha vencido al maligno. Él ha permanecido en el camino a pesar de luchas, adversidades, porque él ha sido fuerte. Y la palabra de Dios
ha estado siempre en su vida. Ahora Él identifica a ese grupo selecto de jóvenes que existe en la iglesia para ese momento. Y le dice, yo les escribo, jóvenes, pero a ustedes que han vencido al maligno, les escribo a ustedes una vez más, reitera, jóvenes, porque ustedes no son debiluchos. Ustedes no son débiles y rápido propensos a irse al mundo y abandonar su fe. No, sino por el contrario le dice, les escribo a ustedes jóvenes que son fuertes. También les escribo jóvenes a ustedes porque la palabra de Dios permanece en vuestros corazones. Les escribo a ustedes jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Queridos jóvenes, espero que tengas tú el mejor deseo de pertenecer a ese equipo, a ese grupo selecto que el cielo reconoce como jóvenes que vencen al maligno, que vencen al mundo, que vencen las pasiones y los deseos que te apartan de Dios, sino por el contrario, permanece la palabra de Dios en sus corazones, como el mismo David lo declara una y muchas veces a través de sus salmos. Aún en mi corazón he guardado tus dichos, dice David, para no pecar contra ti. Finalmente, yo les quiero recordar lo que dice la Biblia. Que Dios es el que abre la puerta y nadie la cierra. Y por supuesto, cuando Dios la cierra, nadie la abre. La gran noticia es que las puertas de Dios hoy están abiertas. Están abiertas para que tú corras y seas un agradecido. Están abiertas para que tú corras y seas ese joven fuerte, ese joven que ora, ese joven que busca, ese joven que depende de Dios. Hoy las puertas están abiertas para que tú vengas y adores y le sirvas a Dios con lo mejor que Él ha puesto en tu vida, en tus manos. Recuerda, dice el mismo Eclesiastés, ahora, en esta etapa de tu juventud, acuérdate de tu Creador. Porque capaz vendrán etapas que no serán tan complacientes. Es mi anhelo y deseo que esta puerta abierta que Dios tiene, la uses para llenarte de su presencia, llenarte de su poder, llenarte de su palabra y también depender cada día más de Dios. En medio de un mundo todavía que hoy está pasando y estamos pasando situaciones complejas, los jóvenes son esa parte importantísima y son ese ejército importante del cuerpo de Cristo que se está levantando para anunciar a esta generación que vale la pena servir a Dios. Vale la pena entregarle la juventud, las fuerzas en esta etapa a nuestro Señor, porque vale la pena ser parte de ese equipo de jóvenes fuertes, valientes y que guardan la palabra de Dios en sus corazones, porque solo eso hará vencer al maligno. Te mando un gran abrazo aquí desde California y agradezco a Dios por este ministerio de jóvenes en la ciudad de Chimbote. Ojalá pronto podamos estar juntos en nuestra ciudad, compartiendo también tantas experiencias bonitas. Aquí a la distancia, gracias querido Luis Robles, director de este distrito para los jóvenes. Que Dios te siga usando con todo el equipo y con todos los jóvenes que se siguen levantando y siguen confesando que no hay mejor manera de tener una vida sino la que se vive cerca de Dios. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo virtual a la distancia a todos ustedes, este gran ejército de jóvenes de Jesús. Muchas bendiciones. Bye bye.